La seducción de Witold Gombrowicz. Capítulo 3. El coche avanzaba. Carol sentado junto al cochero en el pescante, ella en la banqueta delantera, y donde terminaba la cabecita de ella empezaba él, subido como en un entresuelo, dándonos la espalda, visible solo en su delgada silueta ciega, y el viento le henchía la camisa, y la combinación de la cara de ella con la ausencia de cara en él, la vidente cara de ella completándose con la invidente espalda de él, me desgarró con un desdoblamiento oscuro y cálido. No eran desmedidamente hermosos, ni él ni ella, lo eran sólo como corresponde a esa edad, pero eran la propia belleza, en aquel círculo que entre los dos cerraban, en aquel recíproco deseo y embeleso, algo en que realmente nadie tenía derecho a participar. Existían para sí mismos, estrictamente en sí mismos, y ello precisamente porque eran tan jóvenes. Me parecía pues que no tenía derecho a observar, y procuraba no ver, pero como tenía ante mí a Friedrich sentado junto a ella, volvía a preguntarme con insistencia: ¿lo había visto? ¿Sabía? Y estuve al acecho, aunque solo fuera de una mirada de él, una de aquellas miradas indiferentes en apariencia pero deslizantes, lascivas. ¿Y los demás? ¿Qué sabían los demás? En verdad costaba admitir que una cosa que tanto saltaba a los ojos pasara desapercibida para los padres de la señorita, de modo que después del almuerzo, cuando acompañé a Hipólito a donde las vacas, orienté la conversación hacia Carol. Pero se me hacía difícil preguntar francamente por el muchacho, que era mi vergüenza desde que tanto me había trastornado, y en cuanto a Ip, no parecía poner ningún interés en aquel tema. Ah, sí, dijo Carol, buen muchacho, claro, hijo del administrador de Icania. Estuvo con los guerrilleros, le mandaron a la zona de Lublin, y allí se metió en no sé qué lío, ya, cosa de poca monta, robó algo y pegó un tiro, qué sé yo, a un compañero o al jefe, demonios, nada, tonterías. Tuvo que largarse, volvió a su casa, y como no se lleva bien con su padre, como perro y gato, bueno, el sinvergüenza me lo llevé conmigo. Entiende de máquinas y siempre es mejor tener más gente en casa, por si acaso. Lo repitió en voz baja, como si el acaso le deleitara, y aplastó un terrón con la punta de la bota, y de pronto se puso a hablar de otra cosa, tal vez porque una biografía de 16 años no le parecía pesar lo suficiente, o tal vez no había más remedio que tomar a la ligera aquellas historias juveniles por miedo a que se hicieran demasiado opresivas. Aquel tiro hirió o mató, pensaba yo, pero incluso si había matado, se le podía excusar por su edad, que lo borraba todo, y pregunté si hacía tiempo que él y Enya se conocían. Desde niños, contestó, dando palmadas al trasero de una vaca, y observó: es holandesa, la de leche que da, y ahora se me ha puesto enferma, maldita sea. No me enteré de nada más, de lo cual resultaba que ni él ni su mujer habían notado nada serio por lo menos, nada que debiera despertar su vigilancia paterna. ¿Cómo era posible? Y pensé, si el asunto fuera más mayor, si no fuera tan menor de edad, si fuera menos cuento de chico y chica, pero el tal asunto naufragaba en la insuficiencia de la edad. ¿Friedrich? ¿Qué notó Friedrich? Después de lo de la iglesia, después de aquella matanza, de aquella estrangulación de la misa, yo tenía que saber si él sabía algo de ellos, y casi no hubiera tolerado que no lo supiera. Lo horrendo era que se me hacía del todo imposible lograr una cierta unidad entre aquellos dos estados de ánimo, el negro, el que había surgido de Friedrich, y el fresco y apasionado, el de ellos. Estaban separados, era imposible confrontarlos. Pero ¿qué podía observar Friedrich si entre ellos no había nada? Y a mí se me hacía fantástico, absurdo, que se comportaran como si entre ellos no se diera la seducción.
En vano esperaba yo que al fin se delataran. Una inverosímil indiferencia. Observé a Carol mientras comíamos, un niño y un bribón, un asesino simpático, un esclavo sonriente, un joven soldado, blandura brutal, un juego cruel e incluso sangriento, de aquel niño que todavía reía, o más bien que solo sonreía. Se habían apoderado unos hombres y le habían puesto al trote. Tenía la rudeza y el silencio de un joven que los hombres se habían llevado prematuramente, a quien habían arrojado a la guerra, educado en la milicia, y al untar el pan con mantequilla, al comer, se echaba de ver la sobriedad que el hambre le había enseñado. A veces se le oscurecía la voz, se le ponía mate, tenía algo en común con el hierro, con una correa, con un árbol recién cortado. A primera vista era del todo ordinario, plácido y cordial, obediente y servicial, dividido entre niño y hombre, lo cual le hacía inocentemente ingenuo y a la vez despiadadamente experimentado. No era, sin embargo, ni lo uno ni lo otro. Era cierto tercer término. Era, ante todo, juventud. En él, violenta, cortante, que le arrojaba a la crueldad, a la brutalidad, a la obediencia, le condenaba a la esclavitud y a la bajeza. Era bajo, porque era joven, malo, porque era joven, sensual, porque era joven, carnal, porque era joven, destructor, porque era joven, y en su juventud despreciable. Y el punto más interesante, lo más fino que tenía su sonrisa, era precisamente lo que le ataba a la bajeza, ya que aquel niño, desarmado por su predisposición a reírse, no podía defenderse, y todo aquello le azuzaba encima de Enya, como encima de una perra, ardía por ella, y realmente aquello no tenía nada que ver con el amor, era sólo una brutal humillación que tenía lugar al nivel suyo, un enamoramiento becerril, con toda su degradación, pero ni siquiera llegaba a enamoramiento, y en verdad él la trataba como a una joven señorita a la que conocía desde que andaban a gatas. Su diálogo era desembarazado y confiado. ¿Qué tienes en la mano? Me corté al abrir una lata de conservas. ¿Sabes que Roblecki está en Varsovia? Y nada más, ni siquiera una mirada, nada, solo esto. Sobre tales bases, ¿quién hubiera podido montarse ni la más ligera novelería? En cuanto a ella, apretada por el muchacho, si puedo expresarme así, y bajo su ejemplo, estaba a priori violada, si tal calificación tiene algún sentido, y sin perder nada de su virginidad, antes al contrario potenciándola entre los inmaturos abrazados de él, se acoplaba sin embargo con él por los oscuros rincones de su todavía insuficiente virilidad. Y no se podía decir que ella conocía el hombre, como decimos de las chicas corrompidas, sino sólo que conocía el muchacho, lo cual era más inocente, pero al propio tiempo mucho más salido de madre, y se veía mientras comían fideos, pero comían los fideos como una pareja que se conoce desde la infancia, acostumbrados el uno al otro, e incluso tal vez aburriéndose uno a otro. ¿Y entonces qué? ¿Podía yo esperar que Friedrich se fijara en algo, o no había más que un vergonzoso espejismo mío? Y así pasó el día. Crepúsculo. Sirvieron la cena. Volvimos a reunirnos a la mesa, a la escasa luz de una única lámpara de petróleo, y entre postigos cerrados y puertas arrancadas comimos patatas con requesón. Doña María tocó con la punta de los dedos un aro de servilleta, y Polit encaraba la lámpara con su rostro hinchado. Había mucho silencio, aunque tras las paredes que nos resguardaban empezaba el jardín lleno de inciertos rumores y de brisas, y más allá los campos devastados por la guerra. La conversación enmudeció y miramos a la lámpara alrededor de la cual aleteaba una polilla. Carol extrajo una lámpara de un rincón oscuro y se puso a limpiarla, desmontándola. Entonces ella se agachó para romper con los dientes el hilo porque estaba zurciendo una blusa,
y bastó aquel súbito agacharse y morder para que Carol irradiara y resplandeciera en un rincón, aunque por su parte él no había pestañeado. Y sin embargo ella, cuando abandonó la blusa, posó el brazo en la mesa, y aquel brazo estaba allí a la vista de todos, irreprochable, decente en todos los sentidos y además filial, propiedad de papá y de mamá, pero a la vez era un brazo al descubierto, enteramente desnudo, y no con la desnudez de un brazo, sino con la de una rodilla que asoma por debajo de la falda, y bien mirado estaba descalzo, y con aquel brazo filialmente desvergonzado ella le excitaba con una memez joven. ¿De qué otro modo llamarla? Que al propio tiempo era brutal, y aquella brutalidad se aunaba con un cántico bajo maravilloso que resonaba en ellos a su alrededor. Carol limpiaba la linterna, Frederick hacía bolitas de pan. La puerta que daba a la terraza estaba atrancada, las ventanas reforzadas con barrotes de hierro, nuestro silencio alrededor de la lámpara en la mesa, la exacerbada amenaza de los inmensos campos en desenfreno, los objetos, el reloj, el armario, el aparador, parecían vivir con una vida propia. En aquel silencio y aquella calidez se acrecentaba la precoz sensualidad de ambos, henchida de instinto y nocturna, y creaba una esfera de excitación autónoma, un círculo cerrado, tanto que parecía como si quisieran desatar la negrura de aquella otra pasión de fuera que cruzaba por los campos y parecían necesitarla, aunque estaban quietos, tal vez incluso soñolientos. Friedrich aplastaba lentamente el cigarrillo en el platillo de su taza de té. La apagaba despacio, sin prisa, pero un perro se puso a ladrar en el patio de la hacienda y su mano destrozó la colilla. Con finos dedos oprimió doña María sus propios flexibles, delicados dedos, tal como se toma entre los dedos una hoja otoñal, como se huele una flor marchita. Enya se meneó. Carol casualmente se movió también, y el simultáneo movimiento que les enlazaba estalló. Se encendió imperceptiblemente, y las blancas rodillas de ella arrojaron al muchacho de rodillas, de inmóviles oscuras rodillas en el rincón. Las manazas de Hipólite, rojo pardas, apelatonadas de carne, antediluvianas, también se juntaron encima de la mesa, y no tuvo más remedio que aguantarse, ya que eran suyas. «Vamos a acostarnos», dijo bostezando, y en voz baja, «vamos a acostarnos». No había modo de soportarlo, nada más que mi pornografía apacentándose en ellos, y mi ira ante su insondable idiotez, aquel atontado más necio que un zapato, aquella pava boba, porque sólo la idiotez permitía explicar el que nada ocurriera. Ah, si tuvieran un par de años más. Pero allí se sentaba Carol en su rincón, con su linterna, con sus manos y sus piernas adolescentes, y no sabía hacer nada más que andar a vueltas con su linterna, concentrado en ella, atornillándola. ¿Y qué le importaba a él si el rincón se atestaba de nostalgia, se volvía precioso, si allí se escondía la dicha suprema, allí en aquel dios a medio formar? Él atornillaba, y Enya, cabeceando a la mesa, con los brazos aburridos, nada. ¿Cómo era posible? ¿Y Frederick? ¿Qué sabía de aquello? Frederick, que apagaba el cigarrillo, que jugaba con bolitas de pan. Frederick, sentado allí, a aquella mesa, en aquella casa, entre aquellos campos nocturnos y en aquel cuajarón de pasiones, con su cara que era una única y enorme provocación, porque ante todo se precavía contra la provocación. Frederick. A Enya se le pegaban los ojos, dio las buenas noches, y poco después también Carol, tras envolver cuidadosamente sus tornillos en un papel, subió a su cuarto en el primer piso.
Entonces me aventuré a decir con cautela, mientras miraba a la lámpara con su estremecido enjambre de insectos: una pareja muy simpática. Nadie contestó. Doña María rozó con los dedos una servilleta. Luego dijo: Enya, si Dios quiere, va a prometerse pronto. Frederick, que seguía entretenido con sus bolitas, preguntó sin interrumpir su actividad con afable interés: ¿Ah, sí? ¿Con alguien de la región? Claro, un vecino. Václav Paskovsky, de Ruda. A 2 pasos. Viene a menudo por aquí. Muy buena persona, extraordinariamente buena, y aleteó con los dedos. Abogado, ¿saben ustedes? Se animó Hipólito. Iba a abrir su buffet cuando estalló la guerra. Hombre de provecho, serio, mucha cabeza, una gran formación. Su madre es viuda. Ella sola lleva Ruda, una finca de primera a 3 millas de aquí. Una santa. En realidad oriunda de la pequeña Polonia. Sesepska de soltera. Parienta de los Goluchowski. Enya es un poco joven, pero es difícil que se presente nunca un candidato mejor. Un hombre responsable, activo, muy culto. Toda una inteligencia, señores, de primera clase. Cuando nos visite tendrán ustedes mucho de qué hablar con él. Lo que se dice serio, bueno y honrado, de una rectitud moral extraordinaria. Ha salido a su madre, una mujer excepcional, de piedad profunda, casi una santa, con unos principios católicos inconmovibles. Ruda es un santuario para todos nosotros. Por lo menos ahí sí que no ha entrado la canalla sangre buena. Uno sabe el quién y el qué. Por lo menos sabe uno a quién da la hija. Alabado sea Dios. Sea como fuere, Enya tendrá un buen marido. Y para sí mismo, de pronto sumido en meditaciones, murmuró: sea como fuere.